La administración Trump da explicaciones ante el Congreso por la guerra con Irán. El secretario de Defensa Pete Hegseth enfrenta duras críticas por la falta de estrategia clara y un conflicto que le cuesta hasta ahora unos $25.000 millones a Estados Unidos. ¿Pudo justificar ese gasto y la estrategia a seguir? Las respuestas en este programa. El jefe del Pentágono choca repetidamente con legisladores demócratas durante su primera comparecencia por la guerra con Irán. Le cuestionan su legalidad, el impacto económico y el riesgo de una crisis global. Los detalles en breve en conexión con Washington. El impacto de la guerra en Medio Oriente en los precios y suministros de energía y combustible también fue tema de debate este miércoles en el Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, insta a los países del bloque a seguir reduciendo su dependencia de energía importada. Ampliamos este tema desde Bruselas. Un error táctico, así definió el grupo disidente de la guerrilla colombiana de las FARC el atentado que cometió el sábado y que dejó 21 civiles muertos y decenas de heridos en la región del Cauca. El presidente Gustavo Petro lo calificó de acto terrorista. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Con las negociaciones estancadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona para que Irán firme un acuerdo de paz y así liberar el estrecho de Hormuz, paso clave para el suministro energético mundial. Mientras tanto, en Washington, la presión interna aumenta. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, tuvo que comparecer ante el Congreso, donde protagonizó varios choques con legisladores demócratas. Allí reconoció que Estados Unidos ya gastó $25.000 millones en la guerra que comenzó el 28 de febrero, en solo 60 días. A Hegseth se lo vio reaccionar acaloradamente cuando le plantearon que la ofensiva militar en Irán es un atolladero para Estados Unidos. No digas por un lado apoya a las tropas y por otro que una misión de 2 meses es un atolladero. ¿A quién apoyas? ¿A quién respaldas? Nuestras tropas están haciendo un trabajo increíble y han logrado éxitos increíbles en el campo de batalla. Y tú te sientas ahí y sales en la televisión para generar clics hablando de atolladeros. Eso socava la misión. Tu odio hacia el presidente Trump te ciega ante la verdad del éxito de esta misión y los históricos desafíos que el presidente aborda, los cuales cuentan con el apoyo del pueblo estadounidense. Y esa es una de las tantas preguntas, si el pueblo estadounidense apoya este gasto. Pero para responder esto y más, contamos con el periodista José Díaz Briceño en Washington. José, $25.000 millones es el costo estimado en 2 meses de guerra en Irán. ¿Pudo explicar Hegseth en qué se gastó exactamente ese dinero? Una acalorada comparecencia del secretario de la Defensa Hegseth en el Comité de Servicios Armados de la Cámara Baja. Ahí el señor que controla los dineros del Pentágono, el señor Jules Horst, aseguró que estos $25.000 millones habían sido gastados principalmente en municiones, pero también estaban incluidos cuestiones como operaciones o el mantenimiento por sí mismo. Y sin embargo, aquí hay cálculos independientes, incluyendo de una académica de la Universidad de Harvard, que sitúan que en realidad cuando se factore el total costo de la guerra hasta el momento, esta podría superar $1 billón, 1 trillion en inglés, y esto obviamente pues hace ver estos $25.000 millones gastados como algo mínimo. Es importante decir que aquí en Washington centros de pensamiento han asegurado que tan solo Estados Unidos ha gastado pues casi la mitad de sus equipamientos en algunos misiles e interceptores de alta generación, y reemplazarlos tardará hasta 4 años y mucho más dinero del que hoy se presenta en la Cámara Baja. José, el jefe del Pentágono también fue cuestionado sobre los objetivos de la guerra en Irán y los demócratas le remarcaron que la República Islámica sigue teniendo uranio enriquecido para producir una eventual arma nuclear, que también tiene misiles balísticos y que además bloquea un estrecho que antes estaba libre. ¿Qué respondió Hegseth?
Así es, Adam Smith, quien es el legislador demócrata de más alto rango en la Cámara Baja, en ese comité de servicios armados, le cuestionó específicamente a Hegseth cuál había sido la meta de la administración Trump para lanzarse a la guerra. Hegseth dijo que esto había sido un tema existencial, pues no se debía permitir a Irán poder acceder a un arma nuclear, algo que no convenció de ninguna manera como respuesta a los demócratas. Hay que decir que la justificación de la guerra ha sido algo cambiante y que le ha costado mucho trabajo explicar a la propia administración Trump. Recordemos ese primer mensaje a finales de febrero, cuando se anunció el primer bombardeo en contra de Irán. El presidente Trump había asegurado que se estaba buscando liberar al pueblo iraní, algo que los demócratas hoy recordaron no había ocurrido, pues el régimen de Teherán ha sido, pues diezmado en algunos de sus líderes, pero en general permanece el mismo grupo de personas al frente. Ahora, José, ¿pudo a todo esto Hegseth defender una estrategia clara para el final de la guerra con Irán? La respuesta a esa pregunta es simplemente no. Y en la Casa Blanca al mismo tiempo, sin embargo, el presidente Trump parecía poner sus esperanzas al bloqueo naval de los puertos iraníes como una bala de plata que pueda llevar al régimen de Teherán a la mesa de rendición. El presidente Trump aseguró que este bloqueo era genial y que los iraníes no tendrían ninguna otra opción a medida que pasen los días que eventualmente rendirse y presentarse a la mesa cediendo a las peticiones estadounidenses. Esto, sin embargo, está por verse. La administración Trump da explicaciones por la guerra en Irán y José Díaz Briceño nos acerca esas respuestas. Muchas gracias, José, y hasta la próxima. Y en el Líbano, el número de muertos por un ataque israelí en el sur del país se ha elevado a 9, según informaron este miércoles las autoridades sanitarias libanesas. El martes ya se habían confirmado 5 fallecidos en la ofensiva contra Hezbollah, milicia considerada terrorista por la Unión Europea y otros países. El ataque que alcanzó la zona de Mashta al-Sun es uno de los más mortíferos desde la entrada en vigor del frágil alto el fuego entre Israel y Líbano hace casi 2 semanas. Entre las víctimas hay 3 paramédicos de la defensa civil libanesa. Según las autoridades, los paramédicos se encontraban en la zona para socorrer a víctimas de un ataque previo. Con esto se eleva a más de un centenar los trabajadores sanitarios fallecidos desde el inicio del conflicto en marzo. Y el Parlamento Europeo, lo decíamos en titulares, ha debatido este miércoles sobre la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y su impacto en los precios y suministros de energía y combustible. Todo esto después de que los líderes de los 27 países del bloque pidiesen a la Unión Europea medidas específicas para aliviar el impacto de la guerra en los precios de la energía. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló en palabras textuales que el conflicto está por fin asistiendo a una tregua después de semanas de violencia, al tiempo que confió en que el alto del fuego tanto en Irán como en Líbano se mantengan para restablecer la paz y la estabilidad por medios diplomáticos, dijo. Ante la Eurocámara, von der Leyen agregó que las consecuencias de la guerra en Medio Oriente podrían prolongarse meses o incluso años e instó a los países europeos a seguir reduciendo su dependencia de energía importada. El camino a seguir es obvio. Debemos reducir nuestra sobredependencia de combustibles fósiles importados e impulsar nuestro suministro de energía producida localmente, asequible y limpia. De las renovables a la nuclear, siempre respetando la neutralidad tecnológica. La energía limpia, lo decía von der Leyen, vuelve a estar sobre la mesa europea como alternativa y este tema y más queremos ampliar ahora con la periodista Ana Lázaro en Bruselas. Ana, un gusto saludarte. Casi 500 millones de euros por día es lo que habría perdido la Unión Europea a causa de la guerra y para contrarrestar esas pérdidas, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, pide acelerar la transición a las energías limpias. ¿Cuánto optimismo hay en este sentido en el bloque europeo? No hablaría de optimismo, pero sí que es cierto que muchos piensan que esta crisis podría convertirse en una oportunidad para consolidar una transición energética que se estaba quedando atascada aquí, precisamente en Bruselas. Por mencionar un símil histórico, durante la crisis energética de 1973 fue cuando se puso por primera vez sobre la mesa la idea de producir coches
menos contaminantes. Ahora, en esta ocasión, la presidenta Ursula von der Leyen ha puesto mucho énfasis en la necesidad de promover las energías renovables para hacer frente a este tipo de crisis a largo plazo. Y si apuesta por las renovables es porque considera que es el mejor modo para reducir la dependencia de las energías fósiles y de las importaciones. Así pues, Europa sería mucho menos vulnerable a este tipo de tensiones económicas. Pero atención, porque como hemos escuchado, Ursula von der Leyen defiende también la necesidad de impulsar la energía nuclear, que ella considera verde, pero que aquí en Bruselas no todos están de acuerdo con este análisis. Ana, ante la Eurocámara, von der Leyen también saludó la frágil tregua actual en Irán y el Líbano. ¿Puede hacer algo la Unión Europea para que ese alto el fuego se consolide y sea duradero? Yo diría que la Unión Europea es consciente de que tiene poco margen de maniobra, tal vez un poco más en el caso del Líbano, donde hay presencia de tropas europeas bajo mandato de la ONU, pero Bruselas tiene menos peso para influir en Irán, de ahí sus constantes llamamientos a la vía diplomática. Quizás la herramienta más poderosa que la Unión Europea tendría entre sus manos sería la imposición de sanciones a Israel. En varias ocasiones se ha planteado la suspensión del acuerdo de asociación, aunque solo sea en lo que se refiere a su apartado comercial, pero ha resultado imposible encontrar la mayoría necesaria entre los países que integran la Unión Europea, con el caso evidente de Italia y de Alemania que se oponen abiertamente. Así pues, yo diría que por el momento Bruselas se prepara más bien para afrontar las consecuencias de una guerra que, como recuerda a menudo, no ha empezado y en la que, por tanto, no tiene ninguna intención de implicarse. Tan solo una serie de países que están liderados por Francia y por Reino Unido han anunciado una misión para garantizar la navegación en el estrecho de Hormuz, pero eso sí, insisten en que solo se pondrá en marcha una vez finalice el conflicto. Ana Lázaro, y todos los detalles de las guerras que afectan a Europa, muchas gracias. Y si hablamos de economía, hablamos de Rosa Casals. ¿Qué tal, Leandro? Pues las miradas hoy estaban puestas en la reunión de la FED, que no dejó grandes sorpresas. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene sin cambios sus tasas de interés, que seguirán en el rango del 3,5% y el 3,75%, según anunció este miércoles la FED en Washington. La decisión está en línea con lo previsto por los analistas. En sus dos reuniones anteriores, a finales de enero y a mediados de marzo, la Reserva Federal tampoco había modificado los tipos de interés. El año pasado, en cambio, sí los recortó en 3 ocasiones, 1/4 punto cada vez. La reunión del Comité de Política Monetaria de la FED ha tenido en cuenta las perturbaciones en la economía derivadas de la guerra en Oriente Medio y del notable aumento de los precios del crudo. Y esta ha sido la última junta de política monetaria del actual presidente de la FED, Jerome Powell. Vamos hasta Nueva York en busca de los detalles. Ana, muy buenas tardes. Ha sido una reunión contenciosa porque ha habido 4 votos en contra. ¿Cómo ha explicado Powell esta disensión? Efectivamente, 4 votos en contra de la decisión tomada por la FED, algo que no pasaba desde el año 1992. Uno de los votos en contra ha sido el del gobernador Stephen Miller, el último nombrado por Donald Trump y que quería un recorte de tasas de 1/4 punto, algo que también quiere la administración de Donald Trump. Los otros 3 votos no están en contra de mantener las tasas, pero sí del sesgo que se mantiene en el comunicado de que la FED se inclina o consideraría una bajada de tasas en el futuro. Lo que se busca por estas personas que han disentido es un tono más neutral, algo que Powell cree que es bastante lógico dada la incertidumbre de estos momentos. Según ha dicho, no es sorprendente la opinión de estos gobernadores que disienten, porque hay que tener mucha cautela con lo que pasa con los precios del crudo, porque sean algo más que una subida temporal y que tengan un efecto más persistente en una inflación que se ha calificado en varias ocasiones como díscola, porque lleva más de 5 años por encima del objetivo de la Reserva Federal, que es del 2%. También Powell ha admitido que la teoría de que los aranceles no van a tener un impacto más que temporal en la inflación es eso, una teoría. Con todo, Powell explica que en esta reunión nadie ha hablado de subir las tasas. Lo que quieren los 3 gobernadores que han disentido es dejar la puerta abierta para ello.
Powell ha despejado además en esta reunión una incógnita, y es que se queda como gobernador en la FED, un movimiento inusual. ¿Por qué lo hace, Ana? Es inusual porque el presidente no suele quedarse, pero Powell tiene aún por delante un mandato como gobernador hasta enero del año 2028 y va a ejercerlo, lo que en efecto limita o elimina la posibilidad de Donald Trump de volver a nombrar a otro gobernador para sustituirlo. Powell ha dicho que se irá cuando sea conveniente, ha dicho que no se queda para ser un presidente en la sombra y que mantendrá un perfil bajo, pero ha hecho referencia a que la amenaza de reabrir el procedimiento judicial contra él y contra la FED por presunta malversación de fondos públicos se mantiene por más que se haya retirado en este momento la denuncia por parte del Departamento de Justicia. El que aún es presidente de la Reserva Federal dice que no tiene nada en contra de las críticas, pero sí de las acciones con las que se quiere socavar la independencia de la Reserva Federal. Y dada la situación en este momento, dice que no ve otra opción más que quedarse en el puesto. Ana, muchísimas gracias por los pormenores y el análisis de esta cita hoy de la FED. Gracias. En el contexto de las guerras en Oriente Medio y la de Ucrania en Europa, el sector militar europeo y el alemán están apostando por reforzar sus industrias y autonomía. Alemania busca redefinir su estrategia en el espacio. Para ello destinará 35.000 millones de euros a su presencia militar en órbita, en líneas con otras grandes potencias, consciente de que hasta ahora ha sido su talón de Aquiles. Alemania está reforzando su defensa en el espacio. El gobierno federal quiere invertir 35.000 millones de euros en un programa espacial militar durante los próximos años. El fabricante alemán de satélites OHB es uno de los principales proveedores. Fundado en 1981 como un pequeño taller, se ha convertido en una de las compañías aeroespaciales líderes de Europa. Aquí, en esta sala blanca, se construyen y prueban los satélites. Algunos pueden fabricarse en solo unos meses, otros tardan entre 5 y 10 años dependiendo de su tamaño y misión. En el Centro de Control de Emisiones de OHB, los satélites activos se supervisan las 24 horas. El anuncio de una inversión de 35.000 millones de euros en infraestructura militar cambia un poco el panorama europeo. Acabo de estar en Estados Unidos y allí ya se comenta en todos los ámbitos. Nos preguntan desde socios industriales hasta funcionarios del gobierno. Por un lado, garantizará que el ejército alemán, la Bundeswehr, esté mejor equipada, que es el objetivo principal. Pero creo que también nos impulsará en el ámbito de las nuevas tecnologías y que nos hará avanzar como centro de alta tecnología en Alemania. Für den Hightech-Standort Deutschland wird es schon auch uns voranbringen. 35.000 millones de euros en órbita. ¿Quién recibe el dinero? Se invertirán 25.000 millones de euros en ciberseguridad, mejores radares, telescopios y satélites, nuevas constelaciones de satélites para alerta temprana y comunicación, capacidades de transporte al espacio, capacidades ofensivas y un centro independiente de operaciones de satélites militares para el ejército alemán. Cerca de 10.000 millones de euros se destinarán a construir una red nacional de satélites junto con dos grandes empresas del sector defensa, Rheinmetall y Airbus. Este sistema militar específico de comunicaciones será comparable a la red Starlink de Elon Musk, operada por la empresa estadounidense SpaceX. La guerra en Ucrania ha puesto de relieve lo cruciales que son los satélites para la comunicación, la navegación y la observación. En febrero de 2022, un ciberataque ruso contra una red de satélites ucraniana provocó el apagón de más de 5.800 aerogeneradores en Alemania. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, ha calificado el espacio como el talón de Aquiles de Alemania, advirtiendo de que el país sigue siendo vulnerable. La independencia de empresas espaciales no europeas es cada vez más importante para la seguridad. En infraestructura espacial, cuanto más tienes, mejor. Si tienes muchas capacidades propias, envías una señal clara a cualquier posible adversario. Que destruyas algo no significa que puedas atacarme porque tengo refuerzos. Los 35.000 millones de inversión espacial de Alemania son también una señal geopolítica en tanto que amplía su presencia militar en órbita junto a otras grandes potencias. Los satélites se han convertido en la columna vertebral invisible de las sociedades modernas. Empresas como la alemana OHB tendrán un rol decisivo en la seguridad del país.
Y vamos con otras noticias internacionales. Leandro, un ataque en Reino Unido. Así es, Rosa, un ataque que la policía británica calificó de terrorista. Hablamos de un apuñalamiento a 2 personas ocurrido en un barrio al norte de Londres. El presunto atacante fue detenido en el barrio de Golders Green, donde vive una importante comunidad judía. Luego de recientes ataques contra sinagogas y organizaciones benéficas judías, este es el último acto violento contra dicha comunidad en Londres. La policía busca respuestas tras el último ataque, aparentemente antisemita, que ha conmocionado a Londres. El suceso tuvo lugar en un barrio judío en el norte de la capital británica. 2 hombres resultaron heridos por arma blanca. Lo que pasó es que salió de la sinagoga en Highfield Avenue y empezó a apuñalar a uno que se encontraba allí afuera. Luego siguió por Golders Green Road y apuñaló a un anciano de aspecto claramente judío. Lo persiguió, lo tiró al suelo y luego lo apuñaló repetidamente. Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital y la policía afirma que se encuentran estables. El jefe de la unidad antiterrorista de Londres señala que antes de ser reducido, el agresor atacó con un cuchillo a los policías que acudieron al lugar. Los agentes de la policía metropolitana también fueron atacados y por ello se utilizó una pistola eléctrica contra un hombre de 45 años. Fue detenido como sospechoso de intento de asesinato y permanece bajo custodia. La unidad antiterrorista se encarga ahora de la investigación. También puedo confirmar que este suceso ha sido declarado oficialmente como un incidente terrorista. La indignación de la comunidad fue máxima durante una rueda de prensa de la policía. Este ataque se produce tras una serie de incidentes contra la población judía en Reino Unido. En octubre, 3 personas murieron en un atentado contra una sinagoga de Manchester. Además, en los últimos meses se han registrado varios incendios provocados en Golders Green. Seamos francos, no se trata de un caso aislado. Ha habido una serie de ataques antisemitas y conozco de primera mano la inquietud y la preocupación que genera en la comunidad. Según el gobierno, en los próximos días los diferentes ministerios adoptarán medidas para intentar erradicar el antisemitismo en el Reino Unido. Y ponemos ahora el foco en América Latina, pero el tema de atentados también nos sigue, en este caso en Colombia. La guerrilla Estado Mayor Central, o EMC, asumió este martes la autoría del atentado que causó la muerte de 21 civiles en el departamento del Cauca. Según el grupo insurgente, el ataque fue un error táctico en medio de combates con el ejército colombiano. El EMC es el principal grupo de exmiembros de la FARC que no firmó el acuerdo de paz de 2016. El presidente Gustavo Petro calificó el ataque como un acto terrorista y aseguró que el EMC busca crear el caos a poco más de un mes de las elecciones presidenciales. Desolación en la comunidad del departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, y todo por un llamado error táctico. Así denominaron este martes los guerrilleros del Estado Mayor Central el mortal ataque en el que detonaron un coche bomba en la vía panamericana el pasado sábado. Según el ejército colombiano, el grupo insurgente dejó un vehículo cargado con explosivos en esta carretera, frecuentada por campesinos, mujeres y niños, con la intención de tender una emboscada a militares. Pero en su lugar mataron a 21 civiles e hirieron a 56. La gente del lugar tiene miedo. De que estamos en un país que se acabó, que mire el país que hasta un punto donde llegó, ¿vea? ¿A dónde ocurre eso en otro país? ¿En otro país a dónde ocurre eso? Estamos en un país mal. El ministro de Defensa del país condenó el ataque y afirmó que refleja la debilidad dentro de la estructura del Estado Mayor Central, o EMC, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado del país. Aquí hay que llamar claramente quiénes son los asesinos. Hay que identificarlos plenamente. Y los asesinos son los criminales, narcoterroristas, de las disidencias del cartel de alias Mordisco.
El departamento del Cauca ha sido durante décadas uno de los núcleos del conflicto armado colombiano. Una situación que no ha cambiado a pesar de la firma del Acuerdo de Paz de 2016, que desmanteló a la guerrilla de las FARC. De hecho, la violencia se ha agravado por el fortalecimiento de diferentes grupos armados ilegales, uno de ellos el EMC, el principal grupo disidente de exmiembros de las FARC. Pero los ataques no se limitan a esta zona. El pasado fin de semana se registraron más de 20 atentados en distintos puntos del país. El presidente Gustavo Petro afirma que estas agresiones, que ocurren a poco más de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, muestran que grupos como el EMC tienen como objetivo sabotear el proceso electoral. La Fiscalía Federal de Nueva York acusó este miércoles de vínculos con el narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Rocha Moya gobierna desde 2021 un estado marcado por la violencia y las disputas entre facciones del cártel de Sinaloa. Según la acusación, el gobernador y otros funcionarios habrían conspirado con miembros del cártel para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y protección. Rocha Moya, miembro del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional, ha rechazado las acusaciones y ha denunciado lo que considera una estrategia contra la soberanía de México. El cártel de Sinaloa es uno de los 6 cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero de 2025. Y vamos cerrando, y los arrecifes de coral del archipiélago de Abrojos en Brasil se han reducido aproximadamente un 15% en los últimos 18 años. Esto debido al cambio climático y a la actividad humana. Esta es la conclusión a la que han llegado investigadores del Instituto Mar Urbano de Río de Janeiro en un estudio que evidencia cambios considerables en las comunidades de corales. Esto también incluye el colapso de los corales ramificados de mayor tamaño, que son los que sostienen la estructura del arrecife. Los arrecifes de coral sustentan cerca de una cuarta parte de la vida marina. Y para que se recuperen, los científicos afirman que el mundo necesitaría intensificar las medidas climáticas para revertir las temperaturas y reducirlas a solo 1 grado centígrado por encima del promedio preindustrial. Las temperaturas globales promedio ya se han calentado entre 1,3 y 1,4 grados por encima de esa media según la ONU y la Unión Europea. Y hasta aquí llegamos, pero pueden seguir todos estos temas y más en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, que se actualizan en todo momento gracias a un equipo que trabaja para ustedes. Y en nombre de ese equipo me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.